En el nombre de Jesús, levanto mi clamor y mi oración delante de ti, Señor, para traer esta palabra, Señor. Dios mío, Señor, para tu casa y para mí, Señor, y para todos los que la oigan después, Señor, quiero ser fiel, Señor, Padre, a tu palabra, y necesito que tu Espíritu Santo sea el que se glorifique y el que dé el mensaje a la casa, Señor. Dios mío, me dispongo delante de ti, me humillo delante de tu presencia, Señor, y te pido que tu pueblo también, Señor, con corazón abierto reciba esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, capítulo 32, versículo 8 dice: Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Dice, le halló en la tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, y lo trajo alrededor y lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió de los frutos del campo, e hizo que chupase la miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos. Dice, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Y dice el 15, pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste y te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos y lo provocaron a ira con abominaciones. Fíjate cómo, vamos a leer hasta aquí, cómo, habla de Jesurún. Ustedes saben que en estas últimas semanas yo les he referido así por encima que el Señor me había ministrado acerca de esta palabra Jesurún, y lo dice en el versículo 15, dice, pero engordó Jesurún y tiró coces. Y el Señor me ha ministrado en estas últimas semanas sobre la palabra Jesurún, sobre lo que significa, lo que representa, y por qué Dios llama Jesurún a Israel. Pero antes de entrar en el significado de la palabra, quiero resaltar que en lo que hemos estado leyendo hemos visto cómo Dios ha sido siempre fiel y ha tenido un propósito con Israel, y cómo Dios se encargó en todo el tiempo de poder llevar hacia adelante el propósito que tenía con Israel. Dios, cuando se compromete con un pueblo, cuando se compromete con alguien, el Señor cumple, siempre cumple. Somos nosotros los que no cumplimos y somos nosotros los que a veces desviamos muchas veces nuestros compromisos, pero el Señor tiene un compromiso con su pueblo, el Señor tiene un compromiso con su heredad, el Señor tiene un compromiso con los que son sus hijos. Él adquiere compromiso cuando hace algo. Él es un Dios de pactos, ¿verdad? Y cuando Él se compromete, Él siempre cumple. Y aquí vemos cómo habla de todo lo que Dios proveyó, hizo, estableció para que Israel pudiera cumplir el propósito. Lo sacó de esclavitud, le dio una tierra, le proveyó el alimento. Dice que le dio del aceite del duro pedernal, que le dio de la miel, de la miel de la roca. O sea, Dios sustentó todo el tiempo el propósito de Israel y sustentó a Israel para que Israel pudiera cumplir el propósito. O sea, Dios tenía un plan, un diseño. Dios tenía en su corazón un propósito con Israel, y de acuerdo a ese propósito Dios obró y actuó para que se pudiera cumplir en él. Y llega un momento en el versículo 15 donde de repente, cuando Moisés está hablando de todo lo que Dios le ofrece a Israel, de todo lo que Dios le ofrece a este pueblo, a su pueblo,
De repente dice, pero engordó Jesurún, o sea, hay un pero. A pesar de todo lo que Dios hizo, a pesar de todo lo que Dios les dio, a pesar de todo lo que Dios proveyó, a pesar de todo el sustento, a pesar de la libertad, a pesar de todo lo que Dios hizo para que Israel pudiera cumplir el propósito, Israel se torció, Israel se desvió. Dice, pero Jesurún engordó y tiró coces. Tirar coces es una expresión que viene a decir que se rebelaron contra Dios, que quiso quitarse a Dios de encima, como cuando usted sabe que un caballo tira una coz, ¿verdad? Mejor no estar ahí. Que cuando tira una coz te lanza por ahí, como te rompe una costilla o dos, o te hace trizas, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito del caballo? Quitarse de encima una amenaza, ¿verdad? La amenaza de esa persona que está haciéndole algo y el caballo tira una coz para defenderse o para quitarse de en medio esa persona. Y aquí pone la misma similitud, como que Israel cuando engordó, Israel cuando se sintió bien, Israel cuando ya tenía, de alguna manera se sintió saciado, lo que hizo fue tirar coces contra Dios. Lo que hizo fue querer quitarse de encima a Dios. Quitarse de encima a Dios como que ya tú no me sirves, le tiraba cosas, quítate de aquí, ya tengo lo que necesito, ya tengo lo que quiero. Entonces, usa esta palabra que Israel engordó y tiró coces. Dice, engordaste y te cubriste de grasa, y entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. O sea, de alguna manera Israel se quitó a Dios, desechando a Dios de su vida, de su corazón, de ellos como pueblo. Ahora esa palabra Jesurún, esa palabra es un nombre poético que se usa o que designa el carácter ideal de Israel. En otras palabras, Dios tenía un propósito con Israel, Dios tenía un ideal con Israel, Dios tenía un propósito y era formar un carácter ideal en Israel. O sea, esa palabra Jesurún significa recto, justo. Eso es lo que significa. En otras palabras, el propósito de Dios era formar en su pueblo un carácter recto y un carácter justo. Ese era el propósito de Dios. Por eso lo llama Jesurún, porque Jesurún es la forma en la que Dios llama a Israel, aun a pesar de su rebeldía, lo sigue llamando de acuerdo al ideal del carácter que Dios tenía con Israel. Todos sabemos que cuando Dios hace algo, sobre todo cuando hizo al hombre, ¿verdad? Hizo al hombre para que el hombre fuera ¿cómo? A su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Significa que todo lo que es de Dios tiene que ser semejante a Dios en cuanto a carácter, en cuanto a naturaleza, en cuanto a lo que Él es, ¿verdad? En otras palabras, Dios quiere que su pueblo sea de acuerdo a cómo Él es. Si Él es santo, Él quiere que su pueblo sea como santo. Si Él es justo, Él quiere que su pueblo sea justo. Si él es perfecto, Él sabe que su pueblo no va a ser perfecto, pero lo mete en un camino de perfección hasta que llegue el día en que seamos totalmente perfeccionados, ¿verdad? Pero Dios busca la perfección de su pueblo. En otras palabras, el ideal de Dios con Israel no era otra cosa que hacer que Israel se pareciera al Dios que lo había redimido, al Dios que lo había sacado de esclavitud, al Dios que lo había liberado, al Dios que le había dado su ley, su palabra, su consejo, y al Dios que le había mostrado su gloria. Amén. Significa que Dios quería que Israel fuera igual que Él. Como Dios es justo, Dios quería formar un carácter justo en Israel. Como Dios es recto, Dios quería la rectitud de su pueblo. Para eso Dios estableció en el antiguo pacto sus leyes, para que esas leyes pudieran ser lo que hicieran que Israel pudiera ser recto y pudiera ser justo delante de Dios y también delante de los hombres. Amén. Porque Israel iba a ser un pueblo distinto, porque iba a manifestar algo distinto totalmente al resto de los pueblos. Israel tenía leyes que no tenía ningún otro pueblo de alrededor. Israel tenía normativas
dadas por Dios que tenían que ver, por ejemplo, con la higiene, y esas normativas no las tenían los pueblos paganos. Por ejemplo, aunque suene raro, usted ya sabe que Dios le dice a su pueblo, a los israelitas, que tenían que tener una estaca, ¿verdad? Y esa estaca servía para hacer un agujero en el suelo, hacer sus necesidades y después volver a enterrar y echar otra vez la tierra encima, y eso tenía que ser fuera del campamento para así poder librar de contaminación, de infecciones, de enfermedades a su pueblo. Eso fue una ley ordenada por Dios, sí, una ley en cuanto a la salud, en cuanto a la, está encuadrada dentro de las leyes que Dios le da a Israel, que tienen que ver con la higiene. Y está encuadrado en ese aspecto porque Dios quería hacer de Israel un pueblo distinto. Con esa palabra Dios quería preservar a Israel. En otras palabras, Dios quería que Israel tuviera el mismo carácter que Dios tiene. Dios quería que Israel fuera justo, correcto, recto. Esa era la finalidad de Dios. El trabajo de Dios era que su pueblo pudiera ser semejante a como Él es. ¿Amén? ¿Están aquí conmigo? Que Israel pudiera ser semejante a lo que Él es. Así que el trabajo de Dios no era mostrarle los milagros a Israel, sino que Israel forjase su carácter para parecerse a Dios. Aunque Dios hiciera milagros y esos milagros pudieran manifestar a Dios y tenían la finalidad de producir un cambio en ellos. Pero Israel no cambió en su carácter. Y Dios quería que Israel tuviera el carácter de Dios. En otras palabras, ya sea en el antiguo pacto o en el nuevo pacto, el propósito de Dios es trabajar el carácter de su pueblo, es trabajar el carácter de sus hijos para que sus hijos adquieran el mismo carácter de Dios. Amén. Es evidente con las limitaciones que existen entre Dios y nosotros. Es evidente porque hay atributos que solamente le corresponden a Dios y que nosotros en nosotros no se van a poder dar, evidentemente. Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente. O sea, eso es imposible para nosotros porque forma parte de sus atributos, pero Él quiere formar su carácter en nosotros. Amén. Y formar el carácter de Dios en nuestras vidas. Él quiere que nosotros adquiramos ese carácter. Entonces, la palabra Jesurún es una palabra poética que significa justo, aprobado, recto. Eso era la finalidad, que Israel pudiera adquirir el carácter de Dios. Muy bien. Algunos intérpretes de las Escrituras interpretan que el apelativo de recto que se usa con Jesurún se utiliza para contraponerlo al significado originalmente negativo de Jacob, que era suplantador o usurpador, ¿verdad? Ustedes saben que el significado de la palabra Jacob es usurpador o suplantador, ¿verdad? Y saben que lo que él hizo fue realmente, pues de alguna manera en su vida, pues actuó de esa manera, ¿verdad? Pero que algunos escritores dicen que el hecho de que Dios llamase Jesurún a Israel era porque quería contraponerlo a lo que Israel fue antes de tener un encuentro con el Señor. Después, ustedes saben que Jacob significa suplantador, después Dios le cambia el nombre a Israel, ¿verdad? Y después algunos dicen que esta palabra Jesurún tiene que ver con lo contrario a lo que Jacob significa, que es usurpador o suplantador. Amén. Entonces, sea como sea, Dios que llamaba a su pueblo de acuerdo a lo que Dios quería alcanzar con él. Amén. Dios llamó a su pueblo Jesurún porque quería alcanzar ese ideal con su pueblo. Dios tiene ideales. Dios tiene ideales. Por ejemplo, cuando Dios dice que Él se va a suscitar un pueblo que voluntariamente se rinda en el día de su poder, cuando Él dice que la iglesia será gloriosa y será sin mancha, díganme, eso es un ideal de Dios.
Dios quiere que la iglesia sea como pura, sin mancha. Y Él trabaja para alcanzar ese propósito, para alcanzar ese ideal. Nosotros tenemos que creer al ideal de Dios. Nosotros tenemos que creerle a Dios y creer en el ideal de Dios. Y creer en que Dios puede alcanzar su plan y su propósito. Y que Dios lo va a hacer y que va a cumplir su ideal. Usted tiene que creer que Dios va a formar su carácter en usted y en mí. Tenemos que creer que lo hará en nuestra familia. Tenemos que creer que lo hará en nuestros hijos. Tenemos que creer que Dios, lo que se ha propuesto hacer y el ideal que Él tiene, el propósito que Él tiene, que Dios lo va a cumplir y que va a formar su carácter en nosotros. Amén. No podemos desviar nuestra mirada de ese propósito y tenemos que creer que Dios lo va a hacer. Amén. O sea, tenemos que vivir por la fe y creer que Dios lo va a hacer. Cuando Dios está llamando a Jesurún o a Israel, lo está llamando Jesurún. Lo está llamando en un momento donde Israel no está mostrando ese carácter en ningún momento. Donde Israel no está mostrando el carácter de Dios. Donde al contrario, está mostrando un carácter totalmente distinto. Se está desviando, está hablando que tira coces, está hablando que se rebela contra Dios, está hablando que busca otros dioses, está hablando totalmente lo contrario al carácter de Dios. Pero aún así hay un llamado de Dios, porque Dios llama a las cosas de acuerdo a como Él las ve. ¿Está aquí conmigo? Dios llama a las cosas de acuerdo a como Él las ve. No de acuerdo a cómo son en el momento, sino de acuerdo a cómo Él las ve. En otras palabras, Él dice que su iglesia es gloriosa y sin mancha, y será gloriosa y sin mancha. Y usted y yo podemos decir, wow, nada más que estando yo, ya tiene mancha, ¿verdad? Pero Dios llama su ideal de acuerdo a como Él lo ve. Amén. De acuerdo a como Él lo ve, porque Él está trabajando para alcanzar ese ideal. Amén. Y usted tiene que entender que Dios está trabajando para alcanzar ese ideal y que Dios se ha propuesto alcanzar algo y ¿quién detendrá al Señor en lo que Él se ha propuesto hacer? Amén. En otras palabras, cuando todavía no vemos lo que realmente Dios ha dicho, nosotros tenemos que seguir llamando las cosas de acuerdo a como Dios las ha dicho. Amén. No de acuerdo a como yo las veo en el momento. Muy bien, puse aquí. A pesar de las imperfecciones de Israel, Dios lo llama de acuerdo a como ha ideado que sea, con un carácter justo y con un carácter recto. Amén. Eso es como cuando usted llama a un hijo y usted ve que su hijo se está rebelando y usted le dice, ay, ¿verdad? ¿No le ha dicho eso ninguna vez a su hijo? Ay, tú ahora piensas así, pero después esto y esto, ¿verdad? Como cuando te decían estudia. ¿A quién sus padres le dijeron que estudiase? ¿Quiénes no estudiaron? ¿Quiénes se arrepienten de no haber estudiado? ¿Verdad? Y hay un momento en el que el padre ve más cosas muchas veces de las que puede ver el hijo, ¿verdad? Y el padre ve mucho más allá de lo que el hijo puede ver. Y así es Dios con nosotros. Nuestra mirada es bastante más corta que la mirada de Dios. El Dios el Padre sabe todas las cosas y Él llama a las cosas de acuerdo a como Él las ve. Amén. Números capítulo 23, donde tenemos un episodio muy conocido de un profeta muy conocido. Yo hice una vez una obra de teatro con este personaje, ¿verdad? Con Balán, que era ese profeta malo que quiso o que se dejó sobornar, ¿verdad? Por Balac para que profetizase cosas malas y hablase cosas malas contra Israel, ¿verdad? Pues este hombre tenía un burro, ¿verdad? ¿Usted quién conoce la historia? Yo conozco la historia.
Yo en la obra de teatro era ese burrito. Solo tenía que hablar una sola vez y no me dejaron hablar. Yo tenía que decir, ¿por qué me pegas? Como el burro cuando dice, ¿por qué me pegas, verdad? Pues yo tenía que hablar eso y nunca lo pude hablar. Fueron los nervios del directo. Pero yo era ese burro y ustedes adivinan quién iba encima de mí. ¿Quién era Balán? Mi esposa. Lo digo de verdad. Ella hacía de Balán, ¿verdad? Y yo tenía que hacer del burrito y ella iba encima de mí ahí, yo ahí a 4 patas y ella encima de mí, ¿verdad? Algunos se acuerdan. Los jóvenes eran muy jóvenes, ¿verdad? Algunos no habían ni nacido, eso es verdad. Así que, muy bien, vamos a la historia de Balán antes de que me siga enrollando aquí con mis historias. Esta ya no la puedo contar muchas más veces, y no me repito mucho, que sí. Ya he dejado de contar algunas historias por presiones, presiones externas. Algunos me han dicho, pastor, se está haciendo viejo, no hace más que repetir lo mismo. Y digo, bueno, pues ya voy a intentar no hacerlo. Muy bien, Números 23, versículo 10. Dice, ¿quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Aquí Balaam está profetizando y está profetizando a Israel, y en medio de esa palabra, bueno, cuando abre su boca, en vez de maldecir a Israel, lo que está haciendo es bendecirlo, y Balac, que era el rey que estaba sobornando o comprando a Balaam para que profetizase lo malo, se sorprende. ¿Por qué tú estás profetizando esto? Y él dice, yo solo puedo profetizar lo que veo, porque Dios me ha puesto su mirada. Y aquí dice, el versículo 9 lo vamos a leer otra vez, dice, porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habita confiado. Dice, no será contado y no será contado entre las naciones. O sea, cuando dice no será contado entre las naciones, está hablando del gran número de personas que serían, no podría ser contado. Y aquí dice, ¿quién contará el polvo de Jacob? Y recuerden que Dios le dijo a Israel que su descendencia sería como el polvo de la arena del mar, ¿verdad? Y aquí dice, ¿quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Y ahora dice, muera yo la muerte de los, ¿cómo? Rectos. O sea, muera yo como ellos, la muerte de los rectos. Estaba mirándolos a ellos con los ojos de Dios. ¿Y cómo estaba hablando este profeta? ¿Cómo estaba hablando? Estaba hablando realmente la palabra de Dios. Estaba hablando cómo Dios los veía, cómo Dios veía a Israel. Y cuando empieza a hablar la profecía, lo que hace es decir, muera yo la muerte de los rectos, mirándolos a ellos. O sea, él estaba diciendo que ese pueblo era un pueblo ¿de qué? De rectos. ¿Qué significa Jesurún? Recto, justo. O sea, estaba mirando con los ojos de Dios. Cuando Dios saca a Israel y lo está llevando por ese camino y va a entrar por esas tierras, este profeta, en vez de maldecir, solo puede mirar con los ojos de Dios. Y cuando mira con los ojos de Dios, ve que Israel, ¿sabes cómo es? Recto. Pero si Israel se había rebelado un montón de veces contra Dios. Pero si Israel se había rebelado, se había quejado de todo lo habido y por haber, ¿verdad? Se había quejado del hambre, se había quejado del cansancio, se había quejado del sol, se había quejado de la sed, se había quejado del hambre, se había quejado del maná, se había quejado... porque Israel se pasó en el desierto todo el tiempo, ¿cómo? Quejándose, ¿verdad? Y aquí vemos, amados, que la manera en la que Dios le hizo ver a Balaam hizo ver a Israel como recto. ¿Ustedes se están dando cuenta? En otras palabras, no permitió que este profeta llamase a Israel algo distinto a como Dios lo quiere llamar. ¿Entienden? No permitió que este profeta lanzase una palabra de maldición
sobre aquello que Dios se había llamado bendito. Sobre aquello que Dios había llamado recto. Dios no iba a permitir que este profeta lanzase una palabra en contra de aquello que Dios había llamado que era recto. En otras palabras, Dios veía a Israel ¿cómo? Como Jesurún, recto, justo, ¿verdad? Esto es difícil, muchas veces, porque nosotros muchas veces miramos las cosas desde nuestra óptica, ¿verdad? Miramos las cosas desde la óptica natural nuestra y casi siempre lo que más nos fijamos es en los defectos, ¿verdad? Nos fijamos en los defectos hasta los nuestros personales, evidentemente. Nos fijamos en nuestros defectos, en los de los demás. Estamos todo el tiempo, ¿verdad?, mirando más las deficiencias. Y Dios quiere que nosotros miremos como Dios mira, que veamos como Dios ve y que llamemos las cosas de Dios como Dios las llama. Amén. Entonces Dios no permitió que este profeta, que este hombre llamase a Israel algo distinto de cómo Dios le había llamado. Y puso en él sus ojos y puso en él su mirada para que pudiera mirar como Dios mira. Amén. En nuestras imperfecciones, en nuestras debilidades, en todo lo que nosotros somos muchas veces fallando y pecando contra Dios. Dios tiene un plan, un ideal con nosotros y Dios lo quiere cumplir. Y Dios quiere cumplir ese ideal. Y si te ha dicho, tú eres tal, tú eres tal. Si te ha dicho, tú eres Pascual, tú eres Pascual. Pero lo que Dios ha dicho, amados, es lo que nosotros tenemos que ver. Amén. Es lo que nosotros tenemos que mirar. Y muchas veces nosotros mismos, a veces Dios te dice, tú eres bonito. Y te dice, no, yo soy feo. Yo te amo. No, a mí nadie me ama. Dígame, ¿verdad o no? ¿Sí o no? Muchas veces nosotros decimos, Señor, no, me estás engañando. Queremos ser nosotros más sabios que Dios, ¿verdad? Y que muchas veces queremos hasta incluso convencer a Dios de lo contrario, ¿verdad? Porque el diablo entra y empieza a meter pensamientos, empieza a meter ideas, empieza a meter condenaciones, empieza a hacer sus artimañas, sus tentáculos, lo que él sabe hacer, y empieza a meternos un montón de cosas en la cabeza para que nosotros no nos veamos del modo en que Dios nos ve, para que nosotros veamos el ideal como eso, un ideal que no se va a cumplir, pero el ideal de Dios se va a cumplir. Dios tenía un propósito con Israel, Dios tenía un propósito con su pueblo. Dios llamó a Israel Jesurún, aun en los momentos más difíciles, en los momentos donde menos se veía, en los momentos donde menos podía parecer que ese nombre era el correcto, ¿verdad? Hay momentos en los que uno dice, Señor, ¿de verdad tú vas a hacer esto? ¿De verdad tú vas a conseguir hacer esto? Y Dios dice, sí, claro que lo voy a hacer. Mira de acuerdo a como yo miro. Y verás cómo eso se va a cumplir. Amén. Entonces, este hombre solo pudo mirar a Israel, ¿sabes cómo? Como Dios lo mira. ¿Verdad? Le decimos a nuestros hijos, madre mía. Tú imagínate que viene tu hijo y dice, me han profetizado en el retiro que voy a ser pastor. ¿Verdad? Tú imagínate. Y viene, voy a ser pastor. Y al día siguiente te la lía. ¿Verdad? Y tú dices, pastor, ni qué pastor. ¿Eh? ¿Qué es lo primero que ponemos en duda? Dígame la palabra de Dios, ¿o no? Mucho pastor, sí, tú pastor, pues no te queda nada. ¿Verdad? Dios me ha dicho que voy a ser un adorador y que Dios me llama para adorarle. Límpiate la boca.
antes de adorar al Señor. Anda, que con esas palabras, un ejemplo, ¿no? Yo no digo que nos pase, pongo ejemplos aleatorios que pasan en el mundo, ¿verdad? Diga conmigo, ¿qué es lo primero que miramos? Lo corto, ¿verdad? Nosotros siempre miramos la parte corta, ¿verdad? Siempre miramos lo que es más corto, o sea, el momento. Como si ese mismo momento ya fuera lo que va a hacer que eso no se cumpla en el futuro, ¿verdad? Y muchas veces miramos el momento. Tú te vas a casar con Juanito, ¿verdad? Y Juanito en ese momento está despistado, ¿verdad? Y tú dices, sí, con Juanito. Pues no está despistado hoy. Pero tú no te vas a casar hoy. A lo mejor te casas de aquí a 5 años, a 10 años, a 3, a 2, a 1, a 2 meses. No lo sabemos. Pero ¿qué juzgamos las cosas? Las juzgamos por lo que vemos hoy, ¿verdad? Mi marido no es espiritual. Sí, le profetizaron un ministerio de intercesión. Y no ora ni para los alimentos. Ni para bendecir los alimentos ora. No ora hoy. ¿Entiende lo que le quiero decir o no? Todo lo enfocamos en lo que en el momento vemos. Y de ahí juzgamos la palabra de Dios. Dígame, ¿nos pasa o no nos pasa? Nos pasa. Y muchas veces nosotros estamos con un enfoque tan corto, ¿verdad? Todo lo de hoy ya es el drama, ¿verdad? Es casi el fin, sin darnos cuenta que Dios tiene un ideal y que Dios quiere cumplir un ideal. Y hasta en los momentos donde ese ideal está más lejos de cumplirse, Dios lo sigue llamando ideal y sigue trabajando para formar el carácter ideal, diga conmigo, en cada uno de nosotros. Amén. Y Dios sigue trabajando para formar ese carácter ideal. Nosotros juzgamos acciones, pero Dios no hace así. Dios mira por propósito. Amén. Dios mira por sus planes, por sus ideales. Amén. Muy bien. Deuteronomio capítulo 33. Deuteronomio 33. ¿De qué depende que Dios pueda cumplir su ideal en nosotros? ¿Qué 3 cosas son importantes para que nosotros podamos entender el ideal de Dios? ¿Qué 3 cosas nos ayudan? ¿Qué 3 pilares son esenciales para que nosotros podamos ver con los ojos de Dios? Pues el primero está en Deuteronomio capítulo 33. Y los vamos a ver los 3. Capítulo 33, versículo 26. 33, 26, dice así. Vamos a ver tres aspectos que nos ayudan a ver con los ojos de Dios para que se pueda cumplir ese carácter ideal en nosotros. El 26 dice, no hay Dios como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos del Eterno. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. E Israel habitará confiado. La fuente de Jacob habitará sola, en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. El Señor me llevó a estudiar los distintos pasajes donde aparece la palabra Jesurún.
y aparece en 4 textos en la Biblia. Uno es el que hemos leído al principio, que Jesurún engorda, que Jesurún tira coces contra Dios, y hemos estudiado el significado de Jesurún. Y ahora aquí está uniendo la palabra Jesurún, y dice el 26, no hay como el Dios de Jesurún. ¿Eso de qué me habla? Que el Dios de está hablando de pertenencia, ¿verdad? En otras palabras, Israel le pertenecía a Dios. Por tanto, uno de los pilares esenciales para que nosotros podamos ver que se forma el carácter ideal en nosotros es cuando nosotros entendemos la identidad que tenemos en Dios. Cuando nosotros entendemos a quién le pertenecemos. Aquí dice, no hay como el Dios de Jesurún. O sea, está hablando de una identidad. Cuando nosotros entendemos quién es nuestro Padre, cuando nosotros entendemos quién es nuestro Dios, cuando nosotros entendemos a quién le pertenecemos, desenfocamos la mirada de lo natural para poner la mirada en lo celestial. ¿Están entendiendo? Solo cuando yo vivo bajo la identidad correcta, entonces puedo tener la visión correcta. Cuando yo tengo la identidad correcta, yo puedo tener la visión correcta. Aquí habla que Dios es el Dios de Jesurún. En otras palabras, está hablando de lo que Dios puede conseguir con Jesurún, porque le pertenece a Dios. ¿Usted a quién le pertenece? ¿De quién es usted? ¿De Marujita? Solo los españoles y los que tienen un poco más de años saben esa canción. ¿Y tú de quién eres? De Marujita, ¿verdad? Esa es una canción antigua que se cantaba aquí en España. El día que vaya a Bolivia, pues me cantarán canciones de Bolivia y yo no las entenderé. Pero esa es una canción antigua. ¿De quiénes somos nosotros, amado? ¿Usted de quién es? ¿A quién se debe usted? A Dios, ¿verdad? ¿Y usted vive en la identidad correcta en Dios? Entonces usted sabrá que usted debe de hacer las cosas, mirar las cosas de acuerdo a Dios y no de acuerdo a los hombres. Y aquí dice, el Dios de Jesurún. En otras palabras, ya no se trata tanto, amados, de nosotros. Se trata de cuánta es la fe que nosotros ponemos en nuestro Dios. Muchas cosas no dependen ni siquiera de nosotros, sino dependen de la fe que nosotros ponemos en el Dios que nos ha tomado como suyos. ¿Están entendiendo? Significa, amados, que cuando yo tengo la identidad correcta, le permito a Dios que me pueda mostrar su visión correcta. Yo puse aquí, el Dios de Jesurún denota pertenencia. Jesurún es de Dios y le pertenece a Dios. Por tanto, separados de Dios, no alcanzamos el carácter ideal, ¿verdad? O sea que es esencial, la identidad me mantiene cerca de Dios, alineado con Dios, en la visión correcta con Dios. Cuando yo no entiendo la identidad, entonces, amados, me separo de Dios. Cuando entendemos la pertenencia, entonces adquirimos identidad. El Dios a quien pertenecemos va a enviarnos la ayuda necesaria para alcanzarlo y lo hará en todas sus dimensiones. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo estoy alineado con Dios, cuando yo tengo verdaderamente identidad con Dios, Dios me va a ayudar para que se pueda cumplir ese ideal en todas las dimensiones. ¿Qué significa esto? Que cuando dice no hay Dios como el Dios de Jesurún, está hablando de las 3 dimensiones en las cuales Dios nos ayuda para cumplir el ideal. Míralo aquí, dice, quien cabalga sobre los cielos y sobre las nubes con su grandeza. Diga conmigo, ¿es el Dios que envía ayuda a dónde?
desde arriba. Aquí dice, el eterno Dios es tu refugio. ¿Dónde? Acá abajo. ¿Lo están viendo? Dice, y él dice, acá abajo los brazos del eterno, los brazos eternos. Dice, y echó de delante de ti al enemigo. Diga conmigo, arriba, en los cielos. Diga conmigo, en la tierra. Diga conmigo, y va adelante. En otras palabras, cuando yo tengo la identidad en Dios, Él va a abrir camino en todas las dimensiones para que se pueda cumplir su ideal y para que se pueda formar su carácter en nosotros. Es una cuestión de identidad. Cuando nosotros tenemos identidad, tenemos seguridad. Y cuando tenemos seguridad, entonces, amados, vivimos en paz y podemos alcanzar los propósitos en Dios. Amén. ¿Están entendiendo? Entonces, la identidad me garantiza, amados, que yo pueda tener la ayuda de arriba, la ayuda aquí y la ayuda adelante. Amén. Por eso habla de Jesurún, el Dios de Jesurún, el Dios del ideal. Diga conmigo, obra arriba, obra aquí y obra hacia adelante. ¿Entienden? O sea, Dios está preparando camino y prepara camino para aquellos que viven en su identidad. Muy bien. Puse aquí, para adquirir el ideal de Dios, en el carácter de Dios se da, para adquirir el ideal de Dios, Dios se da por completo y ofrece ayuda del cielo, refugio aquí abajo y abre camino hacia adelante. ¿Qué significa? Que el que conoce a Dios sabe que Dios es un Dios que de cualquier manera va a cumplir lo que ha dicho. Amén. En otras palabras, Él cabalga sobre los cielos, Él manifiesta su poder aquí abajo y Él abre camino hacia adelante. Significa, no hay dimensión que pueda privarle a Dios de hacer lo que Dios quiere hacer cuando Él quiere cumplir su ideal y su propósito. Amén. Puse aquí, como padre y dueño, Él tiene un compromiso real con cumplir su ideal en su pueblo. Él tiene un compromiso real. Y puse aquí, quien tiene su identidad en Dios, sabe que tiene que vivir para Dios y que Dios siempre va a estar con él. La identidad me ofrece una visión celestial, una seguridad terrenal y un destino seguro. La identidad es esencial para que Dios pueda formar su carácter en mí, porque la identidad produce estabilidad. Entonces, cuando nosotros tenemos esa identidad bien marcada en Cristo, sabemos que como le pertenecemos a Dios, tenemos garantizado su obrar arriba, su obrar aquí y su obrar hacia adelante. En otras palabras, la identidad es una garantía de que Dios va a cumplir su propósito. Amén. Muy bien. La segunda cosa está en Isaías. Vengan conmigo a Isaías. Isaías capítulo 44. También aparece la palabra Jesurún. Isaías 44, versículo 1. Dice, ahora pues, oye Jacob. ¿Lo tenemos? Espero. Lánceme un amén si lo tiene. Bueno, gloria a Dios. La familia Blesa lo tiene, pero el resto no. Muy bien, lánceme un amén, por favor. Bueno, Eugenio lo tiene también, pero... Ah, no, ha sido David, entonces. David lo tenía. Y como he dicho, Eugenio no lo tiene, después ha dicho el amén. No me ha querido dejar mal. Bien, 44:1 dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre la hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Mira lo que dice. Dice, no temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún,
a quien yo escogí. La segunda cosa, la primera es el entendimiento de la identidad. La segunda es el entendimiento de la elección. Cuando uno entiende que ha sido elegido por Dios, también sabe que Dios no lo va a dejar y que Dios lo va a sustentar y que Dios le va a ayudar y que Dios va a estar con él. Porque Dios tiene un compromiso con sus escogidos, tiene un compromiso con los elegidos. ¿Entienden? Por eso vuelve a llamar y dice, no temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. La elección me tiene que ayudar a entender que el Dios que me llamó desde antes de la fundación del mundo no me va a dejar sin cumplir lo que Él ha dicho que va a cumplir. Entonces yo tengo que tener un entendimiento de identidad y saber que por medio de la identidad Dios me ofrece ayuda arriba, abajo y abre camino. Yo tengo que entender la elección de Dios. Dios no escoge algo para tirarlo. Dios lo escoge con la finalidad de cumplir un propósito con aquello que ha escogido. Por eso Él no se desligó, porque hizo un pacto con Israel. Lo escogió e hizo un pacto con Israel. Tomó un compromiso con Israel y no lo soltó hasta que se cumpla por completo todo lo que Dios ha dicho de Israel. ¿Entienden? Y Dios no lo ha soltado ni lo soltará nunca. Quizá temporalmente vemos lo que está sucediendo, pero llegará un día en que Israel se va a volver al Señor. Amados, entonces la elección a mí me garantiza un obrar, un derramamiento de Dios, un derramamiento de gracia sobre mi vida. Aquí dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación, mi bendición sobre tus renuevos. Amados, el que ha sido escogido tiene también garantizada la bendición, el derramamiento de Dios, el derramamiento del Espíritu, la gracia de Dios, la ayuda de Dios para poder ser Jesurún, para que se pueda formar el carácter de Dios en esa vida, para que se pueda cumplir el ideal de Dios en él. Dios te ha llamado, Dios te ha escogido, Dios te llamó desde el vientre de tu madre, tu embrión vieron sus ojos, fuiste llamado para ser de Dios y Dios tiene un compromiso de ayuda, de bendición, de derramamiento para cumplir que tú seas Jesurún. Que tú seas Jesurún, que tú seas recto, aprobado, correcto, justo delante de Dios. Y Él tiene un compromiso, por eso derramó el Espíritu Santo para que Él siga obrando, para que alcancemos ser lo que Dios nos ha llamado a ser. Amén. ¿Están aquí conmigo? Entonces la elección es esencial para que yo pueda de alguna manera entender que Dios no me va a soltar, que Dios no me va a dejar. ¿Quién de aquí siente que es escogido de Dios? Significa que si eres escogido, Dios no te escogió porque tú eras bueno cuando te escogió, ¿verdad? O te escogió porque dijo, wow, qué bien se porta Abigail. No he visto una persona que se porte tan bien como ella. Esta la voy a escoger. Oh, Ur, qué bien se portaba. Qué maravilla. Qué maravilla de muchacho, ¿verdad? No, perdónenme la expresión, pero Ur era un golfo, no el pérsico. Era un golfo, vivía en el mundo, en sus pasiones, en sus delitos, en sus pecados, como el hombre natural sin Dios, que es movido por la carnalidad, ¿verdad? Por la naturaleza pecaminosa, movido por el pecado, ¿o no? Dígame. Ese era yo. Y Dios cuando me vio dijo, porque le plació, dijo, voy a escogerlo a él, porque le plació. ¿Qué pudo ver él en mí que no pudieran tener otras personas? Nada. Como dice la canción esa, no sé lo que viste en mí para amarme tanto así, ¿verdad? Que es la canción, ¿verdad? Es una pregunta, no sé qué viste en mí. Porque en realidad,
¿Qué puede ver en nosotros Dios? Dígame. No ve nada en cuanto a lo que tiene que ver con la naturaleza pecaminosa en la que nosotros vivimos o que nosotros tenemos. Pero la gracia del Señor ha sido para con nosotros y nos llamó y nos escogió. Ahora, amados, si cuando nos escogió éramos peor que ahora, ¿o no? Dígame, espero. Yo solo espero que cuando Él lo vio a usted en sus delitos y pecados, envuelto en sus delitos y pecados, y Dios lo escogió a usted vivía en una condición y ahora vive en otra condición, ¿verdad? Y espero que ahora sea mejor que antes, ¿verdad? ¿Sí o no? Estamos a cubierto. No nos está nevando encima. Por favor, un poquito de fuego, fuego. Que venga el fuego, fuego. Mis hermanos. Dígame, ¿sí o no? Dios está trabajando o no. Dios está obrando o no. Dios está queriendo cumplir su ideal o no. Dios, ¿es usted ahora más justo que antes? Por medio de Cristo, seguro. Y después Dios trabaja para que nosotros cada vez seamos más rectos, más parecidos a Dios, más semejantes a Dios. Y nos eligió con un propósito, poder cumplir, poder ser y obtener ese carácter de Dios en nosotros, ¿sí o no? Y Dios está trabajando en eso. Y Dios lo llamó a usted y lo eligió. Cuando usted esté en crisis, usted diga, Dios me eligió. Y como me eligió siendo malo, y me eligió siendo perverso, y me eligió siendo lo peor del mundo, envueltos en mis delitos y pecados, y el Señor me aceptó, ¿cómo no va a seguir cumpliendo su obra en mi vida? ¿Cómo Dios me va a dejar ahora? ¿Cómo Dios me va a abandonar en medio de este proceso? No, Él está queriendo hacerme más justo, más recto. Él me llama de acuerdo a cómo me ve, no como yo me veo en este momento. ¿Entienden? Y Dios provee de su ayuda. ¿Usted se ha dado cuenta que cada vez que habla de Jesurún, relata la ayuda de Dios? ¿Por qué? Porque para tener el carácter recto necesitamos el obrar y la ayuda de Dios. No podemos hacerlo por nosotros mismos. ¿Amén? Pues aquí no importa la condición, la elección conseguirá su propósito. Muy bien, y vamos a terminar con la tercera. Deuteronomio 33. Deuteronomio 33. El versículo 1 dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel, antes que muriese. Y dijo, Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, y resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego en su mano derecha. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en sus pasos, recibiendo dirección de ti, cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob. Dice, y fue rey en Jesurún. ¿Quién fue rey? Dios. Fue rey en Jesurún. Cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel, Y después ya está hablando de Rubén y todo eso. Pero fíjate cómo relata, cómo hubo un momento en el cual dice que Dios fue rey en Jesurún. La tercera cosa que nosotros necesitamos entender es quién es rey sobre nosotros. Para que se pueda cumplir el ideal de Dios, necesitamos identidad en Dios, entendimiento de la elección, pero también entendimiento de quién reina sobre nosotros. Él dice que fue rey en Jesurún. O sea, hubo un momento
en que Israel se postró. Está hablando del monte Sinaí, cuando le fue dada la ley, cuando el monte tiembla, cuando todos se humillan y en el temor de Dios dicen, seguiremos tus palabras, seguiremos tu ley, seguiremos tus ordenanzas. Dice, ahí Jehová fue rey sobre Jesurún, en ese momento. Y está uniendo nuevamente Jesurún con Dios como rey. Por lo tanto, para poder cumplir o adquirir el ideal de Dios, necesitamos dejar que Dios reine. En otras palabras, necesitamos identidad, entender quiénes somos en Dios. Segundo, necesitamos entender la elección de Dios. Y tercero, necesitamos entender que Dios es rey sobre mi vida. Si yo no dejo a Dios reinar en mí, difícilmente Dios conseguirá hacer lo que se ha propuesto hacer. Muchas veces Dios no hace más cosas, no porque Él no quiere, sino porque no le dejamos. Porque le ponemos barreras a Dios. Porque le ponemos a Dios límites. Le ponemos a Dios sí, pero hasta aquí. Y eso produce que muchas veces el proceso de Dios en nosotros se prolongue más de lo que se debe prolongar. ¿Entienden? Entonces, para que nosotros podamos verdaderamente vivir en un concepto correcto, necesitamos tener identidad, necesitamos entendimiento de la elección y necesitamos entendimiento del reinado y del gobierno de Dios en nuestras vidas. Sin una revelación de su gobierno, nosotros administraremos nuestra vida de nuestra manera. Con una revelación del gobierno de Dios, nosotros sucumbiremos a lo nuestro para priorizar lo que es de Dios. ¿Entienden? Y es la manera en la que Dios trabaja en nosotros para que nosotros podamos cumplir el ideal de Dios. Dios lo va a hacer. Pero nosotros debemos de vivir en este entendimiento. Amén. Pues aquí, somos injustos por naturaleza y Dios es justo por naturaleza. Si Dios no reina y doblegamos nuestra injusticia, difícilmente dejaremos nuestro ideal para adquirir el de Dios. Te lo repito, somos injustos por naturaleza y Dios es justo por naturaleza. Si Dios no reina y doblegamos nuestra injusticia, difícilmente dejaremos nuestro ideal para adquirir el de Dios. En otras palabras, nosotros por naturaleza somos injustos. Nuestra naturaleza carnal es injusta, ¿verdad? Usted pone un plato de chuletas y quedan en la mesa una chuleta grande y una chuleta pequeña, ¿verdad? Y siempre vamos ¿a qué? A cogernos la grande, evidentemente. Bueno, los que no les gusta mucho la carne van a decir la pequeña, yo la pequeña. Y los más humildes, hay falsa humildad, dicen, no, yo quiero la pequeña, yo quiero la pequeña. Pero la tendencia, ¿cuál es? Miren, hermanos, a usted le dejan un Xiaomi como el mío, baratero, y le ponen al lado un iPhone 12 y se lo ponen ahí y le dicen, elígete el que quieras. ¿Usted cuál se elegiría? Ay. Dígame, ¿iríamos a por el 12 o no? Porque tiene más valor, porque tiene más porque es mejor móvil, ¿no? ¿O no? Un iPhone 12 es mejor móvil. Diga, amigo, por naturaleza nosotros tendemos a ser injustos. Es más, Dios ha hecho tantas cosas por nosotros, hace tantas cosas por nosotros, en la cruz hizo tanto por nosotros, que nosotros prácticamente diariamente vivimos en injusticia delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él se dio por mí, pero cuando Él me pide algo a mí, entonces yo digo, no, Señor, lo mío es mío, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Diga conmigo, obramos injustamente con Dios, porque la gracia me hace deudor y hay momentos en los cuales yo debo de actuar y obro en injusticia, ¿verdad? Entonces, por naturaleza somos injustos. Ahora, ¿qué quiere Dios?
que por medio de su gobierno nosotros dobleguemos nuestra injusticia para que Dios pueda, de alguna manera, llevarnos a quitar de nosotros nuestro ideal para que el ideal de Dios se forme. ¿Entienden? Ninguna persona que no muere a sí mismo puede ser un discípulo del Señor. Y la Biblia lo dice. El que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. Hay cristianos, claro que hay cristianos. Hay hijos de Dios, claro que hay hijos de Dios. Y hay hijos de Dios que son discípulos, hay hijos de Dios que son discípulos. ¿Por qué? Porque esos se niegan a sí mismos, porque esos se dan, porque esos se entregan, porque esos se ofrecen, porque para ellos no hay tiempo, porque para ellos o sea, la prioridad la tienen en seguir a Jesús. Yo veo a Jesús y Jesús le dijo a sus discípulos una sola vez, ven y sígueme. Y los discípulos, dejándolo todo, le siguieron a Jesús, ¿verdad? ¿Usted ha visto alguna sola vez que Jesús fuera en busca de sus discípulos después y que les dijera, oye, Pepito, oye, ¿tienes tiempo para ayudarme? Oye, ¿tienes tiempo para darle a la multitud? Es que no sé cómo lo tienes hoy. No sé si está muy ocupado todo el día, si te viene mal, porque bueno, si no, no pasa nada, ya le damos de comer la semana que viene. Total, a 7 días de ayuno, no pasa nada, pero bueno, y tenía un milagro preparado, pero no, que tranquilo, si no te viene bien, tú haz lo tuyo, que ya lo haremos mañana. Eso somos nosotros, amados. Muchas veces, eso somos nosotros. ¿O no? Díganme. Oye, tengo que hacer esto, pero pastor, ¿lo puedo hacer ahora o lo puedo dejar para la semana que viene? ¿Por qué? No es que ahora estoy con el pijama y me viene mal. Hermano, no me digas eso. ¿Entienden lo que les quiero decir o no? Hay cristianos, claro que hay cristianos, todo hijo de Dios, todo hijo de Dios es cristiano, ¿verdad? Pero hay discípulos, hay discípulos. El Señor a mí me dijo una vez, ¿tú quieres saber quién es discípulo? Mira el que se niega a sí mismo. Ya está. ¿Tú quieres saber quién es un discípulo? El que se niega a sí mismo. Si entendiéramos el concepto que Dios tiene de discípulo, es un concepto totalmente al que nosotros entendemos de discípulo. Porque los judíos que tenían distintas escuelas rabínicas, todos ellos tenían sus discípulos. Y los discípulos, la mayor honra que tenían o la bendición que le daban a un joven que se iba a ser discípulo de un maestro, era que el polvo de las sandalias de tu maestro caiga sobre ti. ¿Sabes lo que significaba eso? Que estés tan cerca de tu maestro que tú te llenes del polvo. Eso era una bendición para ellos. Era un deseo. En otras palabras, el maestro no iba detrás de los discípulos. Eran los discípulos los que se revelaba quién era discípulo porque ese discípulo quería estar al lado del maestro. Y nosotros, nuestro concepto es distinto. Nuestro concepto es totalmente distinto. Pero Jesús llamó una sola vez a sus discípulos y los discípulos obedecieron el llamado y siguieron al Señor. ¿Entienden? Se negaron a sí mismos y siguieron al Señor. Una vez Dios me dijo, no se trata tanto de que tú quieras enseñar, sino también se trata de cuánto los demás quieren aprender. Porque en el instituto hay 30 alumnos en una clase, 25. Todos van ahí, pero ¿cuántos aprenden? La enseñanza es la misma para todos, dependiendo del que quiere aprender, ese es el que aprende o no aprende. No se trata tanto de quien enseña, sino se trata de quién quiere aprender. Porque tú te puedes cansar toda la vida de decirle a alguien, pero si esa persona no quiere, no quiere. ¿Entienden? Entonces los discípulos son aquellos que se niegan a sí mismos, que toman su cruz cada día, que le siguen al Señor. ¿Entienden? Y esa era una bendición en los tiempos antiguos para los judíos. Que un joven dijera, yo quiero ser discípulo de, y seguir los pasos de, eso era para la familia un privilegio. Nosotros no entendemos eso. Nosotros nuestro concepto
como acomodamiento o comodidad, por así decirlo mejor, comodidad, no entendemos eso. Amén. O sea, ¿quién es un discípulo? Diga conmigo, el que se niega a sí mismo. El Señor dice, a ver, ¿quiénes son mis discípulos? Los que se niegan a sí mismos. Los que lo dejan todo para seguirme a mí. Amén. Eso le dijo Elías a Eliseo. Elías molaba, ¿o no? Era molón, ¿verdad? Yo tengo un hermano que le gusta eso. Molaba mucho, dice. Elías le dice a Eliseo, Eliseo, sígueme. Y le dice a Eliseo, deja que deje los bueyes y que me pida de mis padres. Dice, ¿qué tienes tú conmigo? Y se va. Menudo ovejo, ¿verdad? ¿Qué tienes tú conmigo? Y se va. Así como diciendo, tú ya sabes lo que tienes que hacer. O lo haces o tú mismo. ¿Entiendes? ¡Wow! Hoy le dices eso a alguien y se va de la iglesia, ¿o no? Este pastor ni siquiera ha tenido consideración. Somos muy blandos. Dígame, ¿sí o no? Somos muy blandengues, ¿o no? Este mundo nos está haciendo blandengues, ¿verdad? Como es antisufrimiento, nos está haciendo blandengues, ¿o no? Yo voy a la iglesia que tiene sillas que son blandas. Porque ahí mi pompis se siente mejor. Mis hermanos, nos estamos riendo, pero voy a parar ya. Creo que es el momento. Luego me arrepiento. Mis hermanos, díganme, ¿nos reímos, pero es la realidad o no? Diga, yo también me meto en ese saco. No, yo digo nada de mí. Yo me meto en ese saco. No es usted, pero todavía necesito que Dios siga trabajando su señoría en mi vida, ¿o no? Yo creo que Dios todavía tiene que gobernarme más. ¿Amén? Sobre todo cuando hago estos chistes. Así que, diga conmigo identidad. Dígalo conmigo, identidad. Elección. Diga conmigo, gobierno. Identidad, elección y gobierno. Queremos que Dios ponga su carácter en nosotros. Identidad, elección y gobierno. Amén. Si nosotros tenemos identidad, estaremos en la posición correcta. Si entendemos la elección, entenderemos que Dios no nos va a dejar. Amén. Y si nosotros entendemos el señorío, nos daremos al Señor para que Dios pueda hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo tu nombre, Señor, y te agradezco por tu palabra, Señor, y te agradezco que tú, Señor Jesucristo, nos traigas esta palabra, Señor. Ayúdanos a poder tener claridad, oh Dios, en cuanto a la identidad, en cuanto, Dios mío, Señor, a la elección, Señor, y en cuanto al señorío. Queremos ser tus discípulos, Señor, y para eso vamos a tener que morir, renunciar a nosotros mismos, Señor, para que tú reines. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ahora guárdanos para ir a nuestros hogares, para ir a nuestras casas. Ayúdanos ahora con estos desplazamientos también, Señor. Que podamos, oh Dios, regresar a nuestros hogares en paz, sin accidentes, sin ninguna situación. Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.